Bueno, vamos a intentar explicar y demostrar este resultado que tenemos aquí, ¿ya? La idea es que supongamos que E es un espacio vectorial que se escribe como suma de varios subespacios vectoriales, suma directa de n subespacios vectoriales. Y que para cada uno de esos subespacios vectoriales tenemos definida una aplicación lineal de ese subespacio vectorial en F. Entonces va a existir una única aplicación lineal de E en F, tal que la restricción de esa aplicación lineal U en EI va a ser una de esas aplicaciones lineales conocidas. ¿Ya? Eso es lo que dice este enunciado. ¿Cómo vamos a primero interpretar ese resultado? Entonces, digamos que tenemos dos espacios vectoriales. ¿Ya? E2 y E1. Entonces, E es la suma de esos dos espacios vectoriales, ¿no? Entonces, cada uno de ellos define una aplicación lineal en F. Esta aquí va a ser U1 y esta aquí va a ser U2. Yo quiero definir una aplicación lineal U de todo este espacio en F. Entonces, si la restricción de U en E1 tiene que ser U1, ¿no? Entonces tienen que tener el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que pasa con cualquier vector X que está en el espacio vectorial E? Él se escribe como suma de elementos de E1 y de E2, ¿tá? Más o menos así. Entonces un A que está en E1 y un B que está en E2 y es de forma única. ¿Chis? X siempre se escribe como A más B. Entonces yo voy a definir U de X como siendo U1 de A, porque A está en E1, entonces esta aplicación lineal U1 está definida allí. Y B está aquí en E2. Entonces U2 está definida en B. Entonces yo puedo escribir U2 de B. Y defino U de X como siendo esa suma. ¿Sí? Y la idea es que está bien definida porque todo elemento de U se escribe de forma única como suma de elementos de E1 y E2. Entonces esta escritura es única, no hay otra posible. ¿Ya? Entonces definimos la aplicación U, una función cualquiera, y resulta que vamos a probar que es lineal gracias a la linearidad de las aplicaciones lineales U1 y O2. ¿Ya? Es más o menos lo que pasa, ¿no? Cualquier vector que yo tome se escribe como suma de elementos de E1 y E2. Entonces hago la imagen de E1, hago la imagen de E2. ¿Sí? Si mi vector estuviese en E1, bueno, él se escribe como un elemento de E1 más 0 en E2. Entonces simplemente aplico la imagen de U1. O sea, para esa función, esta propiedad está satisfecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, E ser igual a E1 más hasta En como suma directa quiere decir que para todo vector en E existen únicos vectores en cada EI, tal que X es la suma de esos vectores. ¿Tá? Entonces definimos U de X como siendo U1 de X1 más, o sea, una generalización de lo que acabé de hacer para solo dos vectores, ¿cierto? Entonces U es una función. U es una función, ¿cierto? Vamos a mostrar que esa función es lineal, ¿ya? Entonces tomemos sean X y Y elementos de E, con alfa y beta elementos del cuerpo base, que normalmente es los reales o los complejos, ¿no? Sabemos que X se escribe como X1 más
hasta xn de forma única. La verdad debía escrito al revés, ¿no es cierto? Entonces sabemos que existen únicos xi en ei, tales que x se escribe como x1 más hasta xn, cierto. Existen únicos yi's en los ei's, tales que y se escribe como y1 más hasta yn, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con alfa x más beta y? Alfa x más beta y va a ser, después de distribuir y tal, beta y1 más, o sea, multiplicamos alfa por x, alfa se distribuye en cada término, después utilizamos la conmutatividad para poder organizar así, tipo componente como por componente. Alfa xn más beta yn. Lo escribimos así, donde, claro, este elemento está en E1, o el siguiente en N2, etcétera, 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 hasta En. Entonces, este elemento aquí está escrito de forma única como elementos de E1 hasta N. Entonces, por definición, U de alfa X más beta Y es U1 de alfa X1 más beta Y1 más, y así sucesivamente hasta UN de alfa xn más beta yn, ¿cierto? Pero ahora utilizamos las propiedades de aplicación lineal, porque u es, claro, una función cualquiera, pero u1 hasta un son aplicaciones lineales. Entonces, por ejemplo, esto se escribe como alfa veces u1 de x1 más beta veces u1 de y1. Lo mismo con la segunda coordenada, con la tercera, hasta con la enésima coordenada, que sería alfa un xn más beta un yn, ¿cierto? Y ahora reorganizamos los términos, ¿sí? Voy a colocar este con el primero del siguiente, etcétera, 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 hasta con este, y después los segundos términos, ¿cierto? Este con el siguiente, etcétera, etcétera, con este. O sea, y claro, después factoramos alfa, vamos a tener alfa de u1x1 más así por delante hasta un xn más beta u1 y1, este es el y1, ¿cierto? Más hasta un yn, ¿no? Pero esto de aquí por definición es u de x, ¿cierto? U de x es esto de aquí. Y esto de aquí es u de y. ¿Por qué? Porque y se escribe de forma única como y1 más hasta yn, donde cada y está en ei. Entonces su definición, la definición de u es esa de aquí. Y conseguimos probar esto. ¿Cierto? Ay, ay, ay. Opa. Beta. ¿Sí? Entonces esta aplicación lineal que definimos de esta forma, así, quiere decir, esta función que definimos de esta forma es una aplicación lineal. ¿Qué nos falta probar? Que su restricción a EI es UI y que es única, ¿cierto? Entonces vamos a probar que su restricción a EI es UI y después probar que es única, es decir, sea V, digamos, otra aplicación lineal que satisface esto aquí. Y en realidad U y V son iguales, ¿ya? Bueno, pues vamos ya para hacer eso. Probemos entonces que U restricto a EI es UI. Vamos a probar esto, ¿cierto? Entonces tomamos sea un X en E, tal que X en la verdad está en EI, ¿cierto? Como EI está en E, entonces X está en E. Y se escribe de forma única como suma de elementos de todos los EIs. Entonces X en la verdad se escribe como 0 más en la posición UI. En la posición I escribo X porque X está en EI. Entonces escribí X como suma de elementos de cada uno de los EIs, ¿cierto? Y como la forma de escribir un elemento de E es única como suma de elementos de los EIs, entonces esta es la forma única de escribir X de E como suma de elementos de todos los EIs, porque X está en EI, ¿cierto? Entonces, por definición,
u de x es u1 de 0 más así por delante en la posición y va a ser ui de x más hasta un de 0. Resulta que todos estos términos son ceros. Entonces nosotros tenemos ui de x igual a u de x para x en EI. O sea, justamente es lo que estamos diciendo. Si tomamos u y calculamos u solamente en los elementos de EI, nosotros tenemos ui, ¿cierto? Para un x que está en EI, u de x es ui de x. ¿Qué significa esto de aquí? ¿Cierto? Entonces ya está probado. Ahora nos falta probar la unicidad. Unicidad. Ush, qué horror, ¿eh? Bueno, entonces sea V una aplicación lineal. De... claro, como todos los elementos uis de tal y tal y tal están todos en F, la suma está en F, ¿no? Entonces, por eso que el U que definimos era de E en F. Bueno, sea V una aplicación lineal de U en F, tal que V restricto en EI sea UI, ¿ya? Vamos a probar que V es igual a U. Entonces sea X un elemento de E. ¿Ya? Vamos a probar que V de X igual a U de X. Entonces, por definición de suma directa, X se escribe como X1, o sea, existen únicos XI en EI, ¿cierto? Tal que I de I igual a 1 hasta N, etcétera, etcétera. Tal que X se escribe como X1 más hasta XN, ¿cierto? V de X, entonces es igual a V de X1 más hasta XN. V es una aplicación lineal, entonces esto es igual a V de X1 más V de X2 más, y así por delante hasta V de XN. Solo que X1 está en E1, X2 está en E2, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto vale V de X1? Por hipótesis, V restricto a EI es UI. Entonces, V de X1 es U1 de X1. V de X2 es U2 de X2. Y así sucesivamente. Este aquí es UN de XN. Pero por definición, como definimos la función U, ¿cierto? Allá encima, si una X se escribe como esta suma, entonces U de X es esto que está aquí. Entonces, eso es U de X por definición. ¿Qué acabamos de probar? Que V de X igual a U de X para todo X en E. O sea, o V igual a U. ¿Sí? Esa es la demostración de este resultado. Gráficamente, más o menos, la idea sería esa.